En esta práctica vamos a hacer copias de seguridad y vamos a restaurar bases de datos desde pgadmin 4. Para ello vamos a conectar con nuestro servidor y vamos a ver las diferentes opciones que tenemos. Como podéis ver, aquí tengo 4 bases de datos y también he creado unos usuarios y unos grupos. Si nos colocamos directamente en el servidor con el botón derecho, podemos hacer un backup de los objetos globales. Los objetos globales serían, en este caso, los usuarios, los grupos y los tablespace. Tenemos que seleccionar un nombre y tenemos que seleccionar un usuario que va a hacer ese backup. Tiene que ser un usuario con permisos. En este caso, seleccionamos Postgres. Y simplemente le damos a la backup. El fichero ha terminado correctamente, se ha creado correctamente y lo podemos comprobar porque aquí tenemos el fichero globales. Si lo abrimos con un editor de texto, vemos que se han creado todos los roles y los grupos y también se ha creado el tablespace. Este fichero luego lo podemos utilizar para hacer la restauración. Desde aquí también podemos hacer un backup de todo el servidor. Ponemos el nombre, igual que antes tenemos que seleccionar un usuario que pueda copiar todas las bases de datos. ¿Vale? Aquí nos dice que el formato será plano. Podemos seleccionar diferentes opciones y cuando hacemos el backup, si se ha generado correctamente, lo tendremos también aquí. Se crean los roles, se crean las bases de datos y se van rellenando con las tablas y los datos que se han ido generando. Vamos a hacer ahora un backup de una base de datos. De estas 3 geo que tengo aquí, solo hay datos en la primera. Seleccionamos backup y ponemos el nombre del fichero. En el formato podemos elegir si queremos en texto plano o otro tipo de formato. Seleccionamos texto plano y aquí tenemos diferentes opciones también para nuestro backup. ¿Vale? Podríamos seleccionar que hacemos backup de los datos, solo de los datos o también solo del esquema. ¿Vale? Lo podemos dejar por defecto. Podemos también decir si no queremos grabar el propietario o si queremos que se grabe el propietario. ¿Vale? Esto puede llevar a confusión porque si lo dejamos así, sí que nos pondrá el owner, el propietario. ¿Vale? Aquí seleccionamos no grabarlo, ¿vale? Entonces, esto puede llevar un poco a confusión. Y las consultas, si queremos que se utilicen inserts o si queremos incluir la sentencia del borrar la base de datos, etcétera, ¿vale? Vamos a seleccionar esta, por ejemplo, y hacemos el backup. Ha terminado correctamente y lo tenemos aquí. Si lo abrimos con el botón derecho, con un editor, vemos crear la base de datos. ¿Veis? Habíamos puesto que no, el propietario. Fijaros que eso puede llevar a confusión, ¿vale? Se crean las tablas y se rellenan los datos. Vale, este fichero geo de tipo texto vamos a intentar restaurarlo en geo2. ¿Vale? Para eso tendríamos que utilizar restore.
pero para utilizar el restore solo nos deja utilizar un fichero custom o tar, ¿vale? El fichero plano, ese lo tenemos que restaurar con PSQL. Vale, así que vamos a crear otro backup, esta vez custom. Backup, geocustom, el nombre del fichero. Y podemos seleccionar las opciones que queramos, ¿vale? Solo los datos, solo el esquema. Y podemos elegir lo que no queremos grabar. Si no elegimos nada, se grabará todo. ¿Vale? En este caso lo dejamos como está. Hacemos el backup y el fichero ya se ha creado. ¿Vale? Para comprobarlo, aquí lo tenemos. GeoCustom. Este fichero ya no lo podemos abrir con Pluma, ¿vale? Con un editor, porque tiene un formato de Postgres que no es legible. ¿Vale? Vamos a intentar restaurar a este fichero en Geo2. Para eso vamos a utilizar la opción Restore y seleccionamos el fichero. Este fichero, como no le he puesto extensión, sería este de aquí. Lo seleccionamos y las opciones de restauración también tenemos ahí muchas opciones para elegir, ¿vale? Seleccionamos Restore y se ha restaurado perfectamente, ¿vale? Vamos a hacer clic aquí para ver los detalles, ¿vale? Si os fijáis, esta es la sentencia que se está ejecutando, ¿vale? El programa PG Restore, ¿vale? En vez de utilizarlo por comandos, desde aquí se puede utilizar de forma gráfica, que es más sencillo, ¿vale? Las opciones que podemos seleccionar son las que luego estamos poniendo aquí en el comando, ¿vale? Y ahora vamos a comprobar que en Geo2 tenemos las tablas de nuestra base de datos Geo, ¿vale? En comarcas podemos comprobar select asterisco from que están todos los datos, ¿vale? Como habéis visto, es bastante sencillo hacer backups y restaurar desde pgadmin. Podemos hacer backup de los objetos globales, podemos hacer backup de todas las bases de datos o también podemos hacer backup de cada una de las bases de datos que queremos. También tendríamos la opción de hacer un backup de una tabla. ¿Vale? Lo mismo, si seleccionamos en texto plano, lo tendremos que recuperar con PSQL, y si seleccionamos el custom, por ejemplo, pues podemos restaurarlo también desde aquí, desde pgadmin. Y en las opciones, pues lo mismo. Nos aparecen todas las opciones para elegir lo que más nos convenga. ¿Vale? Vamos a elegir en este caso texto plano. Y cuando le damos a Backup, se crea el backup. Y aquí en comarques, como es texto plano sí que lo podemos leer, pues vemos que se crea la tabla, el propietario sería Geo y luego los datos que se han creado, ¿vale? Este fichero, como es texto plano, sí que lo tendríamos que importar desde PSQL. Pues como habéis visto, es bastante sencillo hacer copias de seguridad desde pgadmin.